Llegué antes de lo previsto a la fiesta de Navidad en casa de mi hija y me quedé en shock, no por lo que vi, sino por lo que escuché, sin querer, como si la verdad hubiera decidido encontrarme en la puerta. Me llamo Adriana Villalobos. A esa edad en la que una mujer ya ha visto de todo, o cree haberlo visto, uno aprende a no correr, a no gritar, a no hacer espectáculo. Por eso cuando estacioné y miré el frente de la casa, lo único que sentí fue una calma práctica. Había llegado temprano, tenía tiempo. Iba a entrar con una sonrisa, a dar un abrazo, a decir algo simple, como «Feliz Navidad», y a sentir, aunque fuera por unas horas, que todavía existíamos como familia. Traía un pastel envuelto en una caja y una bolsa con un pequeño detalle para ella. Nada grande. Nada que se pudiera usar como excusa para exigirme más después. Mi hija María Fernanda Villalobos siempre supo convertir un gesto en una obligación. Me bajé del auto, cerré la puerta con cuidado y escuché música dentro. Risas, platos, voces mezcladas. Pensé ya empezaron sin mí. No me molestó. Lo normal era que la casa estuviera llena de gente antes de la hora, y a mí la verdad me gustaba llegar antes. Ver las cosas como son, sin maquillaje, sin discursos. Iba a tocar el timbre cuando noté que una de las ventanas laterales, la de la cocina, estaba entreabierta. No fue curiosidad. Fue un accidente de los que te cambian el cuerpo. Escuché la voz de mi hija clara, demasiado clara por encima de la música. «Mamá, estoy embarazada de 3 semanas», dijo, y se rió como si estuviera contando una travesura. Me detuve. El aire se me quedó a mitad del pecho. «¿De Julián?», preguntó otra voz, una mujer, quizá una tía o una amiga cercana. No la identifiqué. María Fernanda soltó una risa más corta, casi orgullosa. «No, de mi jefe, de Eduardo Salinas. Él ni siquiera lo sabe todavía». Sentí que el pastel en mis manos pesaba como si estuviera lleno de piedras. No me moví, no entré, no respiré bien. Alguien dentro dijo algo que sonó como un «no puede ser», pero María Fernanda no sonaba asustada. Sonaba decidida. «No hagas esa cara», continuó ella. Esto es perfecto. Eduardo me va a sacar de donde estoy». Y ya era hora. Un golpe seco me retumbó detrás de la frente. Julián Herrera. El nombre me atravesó como una deuda vieja. Julián era el hombre que, hasta donde yo sabía, era el oficial. El que llegaba hasta las comidas, el que cargaba bolsas, el que me saludaba con respeto. Yo misma lo había defendido más de una vez. «Julián es bueno», le había dicho a mi hija meses atrás cuando ella lo criticó por algo mínimo. Ella me contestó con un gesto de aburrimiento. «Bueno, no paga nada, mamá». Y ahora ahí estaba la prueba. No era un capricho de carácter, era un plan. Dentro escuché una silla moverse. Luego la voz de María Fernanda más baja, como si estuviera cuidando que nadie más oyera. «No lo digas todavía. Después de las fiestas, que todos crean que todo está bien. No quiero drama en Navidad». Me reí por dentro, pero no salió nada. «¿No quieres drama en Navidad?», pensé mientras me quedaba de pie afuera, congelada, con un pastel en las manos, escuchando cómo mi propia hija acomodaba su mentira como quien acomoda servilletas. Mis dedos apretaron la caja. Sentí la tentación de abrir la puerta de golpe, entrar y decir su nombre, con esa voz que una madre usa cuando quiere detener un incendio. Pero no lo hice. No porque no doliera. Dolía tanto que me ardían los ojos. No lo hice porque, en ese segundo exacto, entendí algo que no había querido aceptar en años. Si entraba iba a salvarla. Iba a darle una salida. Y vine a convertirme otra vez en la pared que amortigua su caída. Y ya estaba cansada de ser pared. Di un paso atrás, lento. Otro. Como si temiera que el sonido de mis zapatos me delatara. La música seguía. Las risas seguían. Mi hija seguía hablando como si no hubiera nada sagrado en lo que estaba haciendo. Me di la vuelta sin mirar la puerta principal.
Caminé hacia el auto con la cabeza alta, no por orgullo, sino por instinto. Abrí la puerta, puse el pastel en el asiento del copiloto y cerré. Me quedé con las manos sobre el volante quieta, sintiendo cómo la Navidad se me desarmaba por dentro sin que nadie en esa casa lo notara. Entonces sonó mi teléfono. En la pantalla apareció el nombre de mi hija María Fernanda. No contesté. La llamada se cortó. Llegó un mensaje. ¿Dónde estás? ¿Ya vienes? Miré esas palabras un momento largo como si fueran de otra persona. Luego con el pulgar escribí una sola respuesta. En camino. Arranqué el auto despacio. No ibas a entrar a esa fiesta. No esa noche. No después de escuchar lo que escuché. Pero tampoco iba a desaparecer. La próxima vez que mi hija me mirara a los ojos, iba a ser en un mundo donde yo ya no ibas a mentirme para conservarla. Y eso, aunque todavía no lo sabía con precisión, ya estaba empezando a cambiarlo todo. No volví a casa esa noche. Conduje sin rumbo unos minutos y terminé estacionándome frente al apartamento de Julián Herrera. No bajé. No lo llamé. Apagué el motor y me quedé ahí recordando a la mujer que había criado y al hombre que ella decía amar. A María Fernanda Villalobos la crié sola muchos años. Su padre se fue temprano y yo aprendí a hacer malabares con turnos dobles, cenas tardías y sonrisas que no siempre sentía. «Mamá, no llegues tarde», me decía cuando era niña. Yo le contestaba lo mismo todas las noches. «Llego para verte dormir». Y cumplía. Siempre cumplía. «Eres fuerte», como yo le dije una vez, cuando tenía 12. «Pero no confundas fuerza con dureza». Ella rodó los ojos y se rió. «No quiero ser dura, mamá. Quiero ser importante». No entendí entonces lo que esa palabra significaba para ella. Con los años, María Fernanda aprendió a caminar con seguridad. Estudió, trabajó, subió rápido. Yo la miraba con orgullo incluso cuando su ambición me inquietaba. «Déjala», me decía mi hermana. «Es joven». Yo asentí aunque algo me apretaba el pecho. A Julián lo conocí en una comida de domingo. Se presentó con una educación impecable. «Señora Villalobos, es un gusto», dijo. «Gracias por recibirme». Le tendí la mano y él la sostuvo con firmeza. No intentó impresionarme. No habló de dinero ni de cargos. Habló de trabajo, de cansancio, de planes simples. «Cuida a tu madre», le dije a mi hija esa tarde, medio en broma, medio en serio. Ella sonrió sin mirarme. «Mamá, no exageres». Con el tiempo empecé a notar detalles que decidí no confrontar. Comentarios pequeños que se clavaban como astillas. «Julián es lento», dijo una noche mientras cenábamos. «No entiende cómo funciona el mundo real. Entiende el trabajo». Respondí. «Y te respeta». «El respeto no paga cuentas», contestó ella sin levantar la vista del teléfono. Otra vez me callé. Hubo una tarde en que Julián pasó por mi casa a dejar unos documentos que ella había olvidado. Se quedó de pie incómodo. «No quiero causarle problemas», me dijo. «Si algún día nota algo raro, prefiero que me lo diga». «¿Raro cómo?», pregunté. «Distancia», respondió. Silencios. Le serví café. Hablamos poco. Cuando se fue, sentí un peso extraño, como si me hubiera confiado algo que yo no quería escuchar. Después apareció el nombre de Eduardo Salinas. Primero como una anécdota. «Mi jefe es brillante», me dijo María Fernanda. «Sabe reconocer el talento». «Eso es bueno», respondí. «No, es raro», dijo. «Es difícil de encontrar». La forma en que lo dijo me alertó, pero preferí pensar que era admiración profesional. Otra decisión cómoda. «Mamá, no seas antigua», me dijo otra vez cuando intenté marcar un límite. «El mundo ya no funciona como tú crees». No discutí. Me limité a decirle que cuidara lo que construía. «No te preocupes tanto», contestó. «Yo sé lo que hago». Y ahora, parada frente a esa ventana abierta, entendí que lo había sabido desde hacía tiempo. Yo había visto las grietas y las había rellenado con excusas.
Había confundido apoyo con silencio. Amor con omisión. Mi teléfono vibró otra vez esa noche. Julián, Adriana dijo cuando contesté. ¿Está María Fernanda contigo? No me responde. Tragué saliva. No le dije. Hoy no. Hubo un silencio incómodo. ¿Si sabe algo? Empezó él. No sé nada que deba decirte ahora, lo interrumpí. Y si lo supiera no sería por teléfono. Entiendo. Dijo y su voz se quebró apenas. Gracias por no mentirme. Colgué y sentí vergüenza. No por él, sino por mí. Porque en ese momento comprendí que había criado a una mujer capaz de ocultar una verdad con la misma facilidad con la que yo había aprendido a justificarla. Esa fue la noche en que dejé de preguntarme en qué había fallado y empecé a aceptar algo más duro. No todo lo que una madre hace por amor termina siendo un bien. Esa frase no se fue conmigo cuando arranqué el auto. Se me quedó pegada en la piel como humo. Estoy embarazada de 3 semanas. De mi jefe. La repetí en mi cabeza tantas veces que empecé a odiar el sonido de la palabra embarazada y el peso del nombre, Eduardo Salinas. No porque yo no entendiera los errores humanos. Yo entendía los tropiezos. Entendía el miedo. Pero lo que escuché esa noche no fue miedo. Fue orgullo. A la mañana siguiente mi hija me llamó temprano. No era habitual. María Fernanda Villalobos siempre llamaba cuando necesitaba algo. Y su voz venía ensayada con una dulzura que duraba lo justo. «Mamá, ¿dónde te metiste anoche?», preguntó con un tono ligero que pretendía ser reproche cariñoso. «Me surgió un asunto», dije. «Un asunto en Navidad, Río. ¿Qué clase de asunto?». No respondí de inmediato. Me escuché respirar. Me escuché pensar. En mi mente la ventana entreabierta seguía ahí, como si aún estuviera parada afuera. No tenía ganas de fiesta, dije, y dejé que esa frase cayera sin suavizarla. Hubo un silencio breve, el tipo de silencio, donde uno puede sentir que la otra persona está calculando. «Bueno», dijo ella al fin, «no pasa nada. Igual estuvo bien. La gente preguntó por ti, pero yo les dije que estabas cansada. Yo les dije. Siempre era así. Mi hija hablaba por mí como si mi historia fuera su propiedad». «María Fernanda», dije sin levantar la voz. «¿Tú estabas cansada?». Yo no contestó rápido. Fue divertido. Necesitaba distraerme. Distraerme. Me mordí la lengua. En mi cabeza distraerme sonaba a coartada. «¿Y Julián?», pregunté. «Julián no pudo ir», dijo ella. «Estaba con su familia. Ya sabes cómo es». No lo sabía. Lo que sí sabía era que ella acababa de mentirme sin esfuerzo. «¿Te escuchas?», le dije. Su tono cambió. Ya no era dulce. «¿Qué quieres decir? ¿Que pareces muy segura de todo?», respondí. «De lo que haces, de lo que dices, de lo que ocultas». El aire se tensó. Mi hija dejó de actuar. «Mamá está rara. ¿Dormiste mal?». Era una pregunta con veneno, una manera de descalificarme sin nombrarlo. «Dormí lo suficiente», dije. «Entonces relájate». Me cortó. «Te lo digo con cariño, pero últimamente estás intensa. Intensa». Esa palabra me golpeó más de lo que debería, porque intensa era el cajón donde ella metía cualquier incomodidad que yo provocara. «No soy intensa», le dije. «Soy tu madre». «Exacto», mi madre repitió y su voz se endureció. «Por eso no quiero que empieces con sermones». Sermones. Otra palabra que usaba como escudo. Me acordé de su risa por la ventana, la risa tranquila, orgullosa, como si su vida fuera una jugada maestra. Respiré. No iba a decir «lo sé». No todavía. «Ven a verme hoy», dije. «Quiero hablar contigo». Hoy se quejó. «Mamá, hoy es Navidad. Estoy agotada». Entonces mañana respondí. «¿Y si no puedo?», dijo ella. Y fue un reto. «Entonces encuentras la forma», le contesté, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. «Porque yo sí encuentro la forma».
Toda la vida la encontré. Mi hija se quedó callada. Sentí el tirón de poder en esa pausa. Ella no estaba acostumbrada a que yo le hablara así. Está bien, dijo al fin. Paso mañana. Pero no hagas un drama. No hagas un drama. Ahí estaba otra vez. Ese deseo desesperado de que todo se viera bien por fuera, aunque por dentro estuviera podrido. Colgué. Me quedé mirando el teléfono como si fuera una cosa ajena. En mi mesa había una tarjeta que ella me había dado el año pasado. Gracias por todo, mamá. Letras bonitas, frase corta, promesa vacía. Ese mismo día por la tarde Julián me llamó otra vez. Señora Villalobos, dijo, y su voz sonaba cansada. Perdón por molestar. Solo quería saber si usted está bien. Me quedé un segundo en silencio. Estoy bien, mentí. María Fernanda me bloqueó anoche. Soltó sin rodeos. Me dijo que necesitaba espacio, que estaba confundida, pero yo siento que me está mintiendo. Ahí estaba. Él no pedía lástima, pedía claridad, lo que yo no le había dado a tiempo. Julián, dije, tú no eres un hombre tonto. No, pero estoy quedando como uno. Contestó y esa frase traía vergüenza y rabia mezcladas. Si ella ya no me quiere, lo acepto. Lo que no acepto es que me trate como si yo fuera un estorbo. Apreté el teléfono contra la oreja. Me dolió escucharlo porque esa dignidad suya dejaba en evidencia algo feo. Mis hijas estaba volviendo alguien que pisaba a los demás sin sentirlo. Mañana tarde hablaré con ella, le dije. ¿Y me dirá la verdad?, preguntó. No pude prometerlo. No por miedo, por precisión. Te diré lo que yo sepa con certeza, respondí. Y lo que no sepa, no lo inventaré. Él soltó un suspiro largo. Gracias, dijo como si ese mínimo de honestidad fuera un regalo raro. De verdad, gracias. Cuando colgamos la frase, volvió hasta que entrar en mi cabeza, nítida e insolente. No era solo lo que ella había dicho, era cómo lo había dicho. Como si su vida pudiera construirse encima de la ruina de otro sin mancharse. Esa noche antes de dormir, repetí el nombre en voz baja como si decirlo me ayudara a entender por qué sonaba tan instalado en la boca de mi hija, Eduardo Salinas. Y por primera vez no sentí miedo de lo que venía. Sentí otra cosa más peligrosa, una calma fría, la clase de calma que aparece cuando una madre deja de negociar con la realidad. No entrar a esa casa no fue un impulso, fue una decisión. Y no la tomé para castigar a nadie, sino para no volver a cometer el mismo error que había repetido durante años, intervenir antes de tiempo y llamar amor a lo que en el fondo era miedo. Esa mañana me llamó mi hermana Lucía. Siempre había sido directa, a veces demasiado. Adriana María Fernanda me dijo que no fuiste a la fiesta, dijo sin rodeos. ¿Estás bien? Estoy despierta, respondí. Eso ya es bastante. No me hables en acertijos, insistió. Si pasó algo, dime. Pensé en decirle todo, en soltar la frase como una piedra y dejar que cayera donde tuviera que caer. Pero no lo hice. No voy a contar lo que no me corresponde, dije. No todavía. Lucía bufó. Siempre has sido así. Te tragas las cosas y luego te preguntas por qué te duelen. No me las estoy tragando, le respondí. Las estoy mirando de frente. Hubo un silencio. Luego bajó el tono. ¿Tiene que ver con Julián? Tiene que ver con mi hija, corregí. Y con lo que cree que puede hacer sin consecuencias. Lucía no dijo nada más. Me conocía lo suficiente para saber que cuando hablaba así, no había marcha atrás. Colgué y me preparé un café. Mientras lo hacía recordé otras veces en las que entré cuando no debía. No a fiestas, sino a problemas ajenos. Años atrás, cuando María Fernanda tenía poco más de 20, llegó a mi casa llorando. Se había endeudado con una tarjeta que yo ni siquiera sabía que tenía. Me mostró los números con vergüenza. Mamá no sabía que los intereses eran así, dijo. Son como $30,000. La miré.
Era joven asustada. Yo tenía ahorros. Yo lo arreglo, le dije entonces. Pero esta es la última vez. No fue la última vez. Otra ocasión discutió con un jefe anterior y estuvo a punto de perder el empleo. Yo llamé a un conocido. Hice favores. Puse mi nombre donde no debía. Gracias, mamá, me dijo después. Sabía que me ibas a cubrir. Cubrir. Esa palabra volvió a mí con un sabor amargo. Cada vez que yo entraba, ella salía ilesa. Cada vez que yo salvaba a ella, aprendía que siempre habría red. Ese día María Fernanda pasó por mi casa. No llamó antes. Entró como si nada. Mamá dijo: «Estás rara desde anoche. Siéntate», le pedí. Se sentó, cruzó las piernas, miró el teléfono. El gesto de quien se sabe segura. «Lucía me llamó», añadió. Le dije que estabas cansada. «No la preocupes. No le hables por mí», le dije firme. Alzó la vista. Por primera vez noté molestia real. «¿Qué te pasa?» «Me pasa que no voy a intervenir», respondí. «No esta vez». «¿Intervenir en qué?», preguntó. Y su voz se volvió cautelosa. «En tu vida», dije. «En tus decisiones». Se levantó de golpe. «¿De qué estás hablando? ¿De que estoy cansada de arreglar cosas que tú rompes con los ojos abiertos?», le dije. «Y de que ya no voy a hacerlo más». Me miró como si no me reconociera. «¿Me estás juzgando?» «Te estoy viendo», respondí. «Son cosas distintas». Su boca se abrió-cerró. Buscó palabras que no fueran acusación directa. «Mamá, no exageres. Todo está bajo control». Esa frase. «Otra vez». «El control no es lo mismo que la impunidad», le dije. «Y yo no soy tu escudo». Se cruzó de brazos. «Entonces, ¿qué vas a hacer?». Respiré hondo. No iba a gritar. No iba a explicar de más. «Observar», dije. «Y no mentir por ti». «Eso es dejarme sola», replicó. No respondí. «Eso es dejarte responsable». Sus ojos se endurecieron. «Nunca te pedí que me salvaras». «No admití. Yo lo hice porque me convenía creer que te ayudaba». Nos quedamos mirándonos. La dinámica había cambiado. Ella lo sabía. Yo también. «No quiero drama», dijo al final. «No ahora». «No lo habrá», le aseguré. «Mientras tú no me obligues a mentir». Se fue sin despedirse. Cerró la puerta con cuidado, como si ese cuidado pudiera deshacer lo dicho. Me quedé sola con una certeza incómoda, pero firme. No entrar fue la primera vez que elegí no confundir silencio con debilidad. A partir de ahí todo lo que ocurriera sería consecuencia, no castigo. Y yo, por una vez, no iba a estorbarle a la verdad. Empecé a verlas con una claridad incómoda, como si alguien hubiera limpiado un vidrio que yo llevaba años mirando sucio. No eran grandes traiciones, no todavía. Eran gestos, frases, silencios que uno por uno yo había decidido no interpretar. «Julián exagera», me dijo María Fernanda una tarde mientras dejaba el bolso sobre la mesa sin mirarme. «Siempre está preguntando dónde estoy, con quién salgo». «Eso se llama interés», respondí. «No control». «No, mamá», replicó. «Se llama inseguridad». Ahí estuvo la primera grieta. No en lo que dijo, sino en lo rápido que lo despreció. Julián Herrera nunca había sido un hombre inseguro. Había sido paciente, y la paciencia, cuando deja de servir, suele convertirse en estorbo. Otra noche Julián llegó tarde a una cena familiar. Traía una bolsa con postres. «Perdón», dijo. Salí tarde del trabajo. Mi hija ni levantó la vista del teléfono. «Siempre llegas tarde cuando no te importa», soltó. Él se quedó quieto con la bolsa en la mano. «Trabajo para poder estar aquí», respondió con una calma que ya no era natural. «No para que me mires así. No hagas drama», dijo ella. «Mamá está aquí, como si yo fuera un freno, como si mi presencia fuera una advertencia para que él no hablara de más». Esa noche, cuando Julián se fue, me quedé con mi hija en la cocina. «No seas injusta», le dije. «Él no te está atacando. Tú siempre lo defiendes», respondió ella. «Porque es cómodo.
Porque no te exige nada. No entendí del todo esa frase hasta mucho después. Las mentiras también empezaron a cambiar de forma. Antes eran torpes. Ahora eran limpias. Voy a llegar tarde, me decía. Reunión de último momento. ¿Con quién?, preguntaba yo. Con gente del trabajo, respondía sin dudar. Una vez, sin pensarlo, le pedí un favor simple. ¿Podrías pasar mañana por mi casa? Dejé unos papeles importantes. Imposible, dijo. Tengo que viajar. ¿A dónde? A Dallas. 2 días después la vi por accidente en el supermercado del barrio. Empujaba el carrito como si nada. Cuando me vio, sonrió rápido. El viaje se canceló, explicó. No te avisé porque fue a última hora. No era una gran mentira. Pero fue fácil. Demasiado fácil. Otro día Julián me llamó. Adriana dijo. ¿María Fernanda te contó que vamos a mudarnos? No respondí. ¿Mudarse a dónde? Hubo una pausa larga. Eso pensé. Dijo. Ella habla de un ascenso de más dinero. De un futuro que yo no veo. ¿Cuánto dinero?, pregunté. No lo sé, admitió. Dice que su jefe gana más en un bono que yo en un año. Esa frase me atravesó con una precisión cruel. Era casi idéntica a la que había escuchado por la ventana. No era una exageración de Navidad. Era una idea instalada. ¿Y tú qué quieres?, le pregunté. Quiero saber la verdad, respondió. Aunque no me guste, colgué y me quedé sentada un rato largo. Mi hija no estaba improvisando. Estaba reescribiendo su vida mientras dejaba a otros como notas al pie. Cuando la enfrenté lo hice sin rodeos. Le dijiste a Julián que iban a mudarse. Le dije. ¿Es cierto? Tal vez, respondió. Todo depende de cómo salgan algunas cosas. ¿Qué cosas? No tengo que darte detalles. Dijo, y esa frase fue nueva. Es mi vida. Siempre lo ha sido, respondí. Pero no siempre has sido honesta. Me miró con fastidio. Mamá, no seas paranoica. Paranoica. Otra palabra para desacreditar sin discutir. No lo soy, le dije. Solo estoy sumando. ¿Sumando qué? Tus cambios, respondí. Tu forma de hablar de Julián. Tu manera de ocultar información. Tu prisa por llegar a un lugar donde todavía no estás. Se levantó de la silla. No tienes idea de lo que estoy construyendo. Tengo idea de lo que estás rompiendo. Le dije. No contestó. Tomó su bolso y se fue. Esa fue la confirmación final. No necesitaba más pruebas ni confesiones. Las señales siempre estuvieron ahí. Yo solo había elegido mirarlas de lejos como si no me pertenecieran. Ese día entendí algo con una claridad incómoda. Las mentiras grandes no aparecen de golpe. Se entrenan con mentiras pequeñas que nadie cuestiona. Y yo había sido parte de ese entrenamiento, no por maldad, sino por costumbre. A partir de ese momento dejé de justificar lo que veía y empecé a aceptar que el derrumbe no había empezado esa Navidad. Solo se había vuelto imposible de ignorar. No empecé buscando a Eduardo Salinas. Empecé escuchando. Fue Claudia Ríos, una antigua compañera mía del centro comunitario, quien pronunció su nombre sin saber lo que hacía. Nos cruzamos en una cafetería, y después de los saludos habló de trabajo como si nada. ¿Sigues viendo a tu hija?, preguntó. Creo que trabaja en la misma empresa que el señor Salinas. No fingí sorpresa. ¿Lo conoces? Conozco su fama, dijo bajando la voz. Y no toda es buena. La dejé hablar. Aprendí hace tiempo que la gente dice más cuando siente que no la interrumpen. Es brillante, continuó. Nadie lo discute. Pero también es complicado. Siempre rodeado de gente joven. Siempre prometiendo ascensos que tardan en llegar. Prometer no es un delito, dije. No admitió. Pero usar el poder para confundir sí lo es. Al menos moralmente. Esa palabra poder se me quedó dando vueltas. Llamé a María Fernanda esa misma tarde. Mamá, estoy ocupada, dijo apenas atendió. Necesito saber algo, le respondí. Tu jefe siempre te habla de futuro. Hubo una pausa breve controlada.
¿A qué te refieres? A planes, dije. A promesas. Claro, contestó. Es su trabajo ver potencial. ¿Y qué ve en ti? Pregunté. Ve ambición. Respondió con orgullo. Ve a alguien que no se conforma. Y Julián, dije. ¿Dónde queda en esa visión? Su voz se endureció. Julián no entiende ese mundo. No es su culpa, pero tampoco es la mía. Colgó antes de que yo pudiera decir algo más. No fue descortesía. Fue dominio. Ella controlaba cuándo terminaba la conversación. Esa noche llamé a Julián Herrera. No quería detalles íntimos. Quería contexto. ¿Conoces a Eduardo Salinas?, le pregunté. Lo he visto, respondió. Nunca se presentó como alguien cercano. Siempre fue correcto, distante. Demasiado distante para alguien que habla tanto con mi pareja. ¿Te habló de dinero? Indirectamente dijo. Una vez dijo que un bono suyo equivalía a lo que yo ganaba en un año. Lo dijo sonriendo. Como un chiste. Ese chiste ya no me hizo me hizo gracia. Al día siguiente Lucía volvió a llamarme. Estás callada, dijo. Eso me preocupa. Estoy atenta, respondí. Eduardo Salinas tiene fama de sobrevivir a todo, añadió. Recursos humanos lo que te ha investigado antes. ¿Investigado por qué?, pregunté. Por relaciones inapropiadas, dijo. Nada comprobado. Todo cerrado. Siempre hay acuerdos, silencios, traslados. ¿Traslados de quién?, pregunté. De ella, respondió. Nunca de él. Esa frase fue una grieta visible. Empecé a unir puntos sin necesidad de forzar nada. El hombre perfecto no lo era por casualidad. Lo era porque sabía protegerse. Esa tarde María Fernanda apareció en mi casa sin avisar. Traía una sonrisa ensayada. Mamá, dijo, estás distante. Estoy observando, le respondí. Eso no te queda bien, replicó. Siempre fuiste directa. Lo sigo siendo, dije. Por eso te pregunto algo simple. ¿Eduardo está casado? No lo esperaba. Lo vi en sus ojos antes de que hablara. Eso no importa, dijo. No tiene nada que ver conmigo. Tiene que ver con la verdad, respondí. Mamá, no te metas, me cortó. No entiendes cómo funcionan estas cosas. Las entiendo mejor de lo que crees, le dije. He visto hombres como él toda mi vida. Cambian de escenario, no de hábitos. No hables así de él, dijo, y por primera vez sonó defensiva. Eduardo me respeta. El respeto no se prueba con palabras, respondí. Se prueba con límites. Se levantó molesta. Siempre tienes que arruinarlo todo. No, le dije, solo dejo de embellecerlo. Se fue dando un portazo suave, casi educado. El tipo de gesto que pretende parecer control cuando es rabia. Más tarde Claudia me envió un mensaje corto. Ten cuidado. Cuando el poder empiece a resquebrajarse, arrastra a quien esté cerca. No contesté. No hacía falta. Esa noche entendí que Eduardo Salinas no era solo un hombre con influencia. Era un sistema. Uno que sabía prometer, callar, cubrir y seguir adelante. Y mi hija, sin darse cuenta, estaba entrando en ese sistema, convencida de que era especial. Yo no iba a advertirle. No iba a confrontarlo. No iba a acusar a nadie. Iba a seguir observando. Porque cuando el hombre perfecto empieza a mostrar grietas, no hace falta empujarlo. Basta con no sostenerlo cuando se inclina. La certeza no llegó de golpe. Llegó por acumulación. Fue Julián Herrera quien me llamó primero con una voz más firme que otras veces. Adriana, dijo, necesito que sepas algo. No para que tomes partido, para que entiendas. Te escucho, respondí. Eduardo Salinas me pidió que habláramos. Continuó. No para aclarar nada, para marcar territorio. No me sorprendió. Me dolió la precisión. ¿Qué te dijo?, pregunté. Que María Fernanda es brillante pero temporal, dijo. Esa palabra, temporal. Que su vida es complicada, que no puede prometer nada. Que yo debería ser comprensivo. ¿Comprensivo con qué?, dije.
Con que él no vas a cambiar nada por ella, respondió. Ni su trabajo, ni su estatus, ni su matrimonio. Me lo dijo sin levantar la voz, como si fuera obvio. Colgué despacio. La frase se acomodó en su lugar junto a otras que ya conocía. Temporal. No puedo prometer nada. Después de las fiestas, todas eran la misma mentira con distintos trajes. Esa tarde María Fernanda vino a verme. Traía prisa y una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Mamá, necesito que confíes en mí», dijo. Apenas se sentó. «Todo está encaminado». «¿Encaminado a dónde?», le pregunté. «A algo mejor», respondió. «Eduardo es cuidadoso, pero sabe lo que quiere». «¿Y qué quiere?», dije. «Un futuro distinto», contestó. «Uno donde yo no tenga que conformarme». No levanté la voz. No discutí. «¿Te dijo que va a dejar algo por ti?», pregunté. Ella se tensó. «No habla así», dijo. «No necesita decirlo todo». «Eso no es una respuesta», le dije. «Mamá, no seas literal», replicó. «Las cosas se sienten. Las cosas se deciden», respondí. «Y las decisiones se nombran». Se inclinó hacia adelante impaciente. «¿Por qué quieres sabotear esto?», dijo. «Siempre haces lo mismo cuando algo no encaja en tus valores». «No quiero sabotear nada», le dije. «Quiero saber si te prometió algo concreto». «Me prometió apoyo», respondió. «Me prometió oportunidades». «Eso no es dejar», dije. «Eso es usar». Se levantó. «No tienes idea de cómo funciona el poder», dijo. «Eduardo no puede hacerlo público todavía. Pero va a hacerlo». «¿Cuándo?», pregunté. «Cuando sea el momento», respondió. «No todo se hace a tu ritmo». La miré. No vi duda. Vi fe. Y la fe, cuando no se apoya en hechos, suele ser peligrosa. «Julián habló conmigo», le dije. Su cuerpo se tensó de inmediato. «¿Qué te dijo?», preguntó. «Que Eduardo fue claro con él», respondí. «Que tú eres temporal». Me miró como si hubiera dicho una blasfemia. «Eso es mentira», dijo. «Julián está celoso». «¿Celoso de qué?», pregunté. «De un hombre que no piensa dejar nada». «¿Tú no lo conoces?», replicó. «Yo sí, lo conozco lo suficiente», le dije, «y conozco ese patrón mejor de lo que crees». «No me hables como si fuera una niña», dijo. «Yo elegí esto». «Elegir sin información completa no es elegir», respondí. «Es apostar». Se quedó callada. Por un segundo vi algo parecido al miedo. Luego lo cubrió. «Si pierdo, será mi problema», dijo. «No el tuyo». «Eso espero», le dije. «Porque no voy a mentir para sostenerlo». Se acercó a la puerta. «Siempre tienes que tener la última palabra», dijo. No respondí. «Esta vez solo tengo la última verdad que puedo ofrecerte». Se fue sin despedirse. No hubo portazo. No hubo lágrimas. Solo una distancia nueva, más densa. Esa noche Claudia Ríos me envió un mensaje corto. «Recursos Humanos está moviendo archivos antiguos. Cuando eso pasa, nadie queda protegido». No respondí. No tenía que hacerlo. El hombre equivocado no siempre parece peligroso. A veces parece exitoso, sereno, intocable. Pero cuando deja claro que no va a perder nada por quien dice querer la ilusión, se sostiene sola, hasta que se cae. Yo ya había visto suficiente. Y ella, sin saberlo, estaba apostando todo a alguien que ya había decidido no arriesgar nada. Las 3 semanas siguientes no estuvieron llenas de explicaciones, sino de ausencias. Yo no llamé, no advertí, no acusé, tampoco protegí. Me limité a vivir como si el silencio fuera una decisión diaria que debía renovarse cada mañana. María Fernanda me escribió 2 veces. Mensajes cortos, medidos. «Todo sigue bien. Luego te cuento». No respondí. Aprendí a distinguir entre una conversación y un informe. Lo suyo era lo segundo. Quien sí habló fue Julián. Se presentó una tarde sin avisar. Se quedó de pie como si sentarse fuera a pedir demasiado. «No vengo a que me defiendas», dijo. «Vengo a despedirme». «¿De mí o de ella?», respondí. «¿De la idea de que todavía importa lo que haga bien?», dijo. «Eduardo me llamó, Tess.
Otra vez. ¿Para qué?, pregunté. Para agradecerme la discreción, contestó. Dijo que los adultos sabemos manejar situaciones incómodas. Adultos. La palabra le salió con desprecio. ¿Y tú qué le dijiste?, pregunté. Que no soy un trámite, respondió. Que no voy a desaparecer sin dejar rastro. Asentí. No lo abracé. No era el momento. Vas a estar mejor lejos, le dije. No porque ganes algo, porque dejas de perderte. Se fue sin decir nada más. Al cerrar la puerta sentí que una pieza se acomodaba sola. A los pocos días me llamó Lucía. En la empresa de tu hija hay ruido, dijo. No del bueno. ¿Qué tipo de ruido?, respondí. Revisiones, contestó. Auditorías internas, cambios de oficinas, gente nerviosa. Y Eduardo, pregunté. Sigue sonriendo, dijo. Eso siempre es mala señal. Colgué y seguí con mi día. La tentación de advertir a mi hija fue real. La sentí en el cuerpo como una costumbre que reclama su lugar. Pero no lo hice. Recordé mis propias palabras, observar y no mentir. Una semana después, Claudia Ríos me escribió. Están pidiendo correos antiguos, contratos, pagos. No respondí. Guardé el mensaje y seguí. María Fernanda apareció en mi casa un viernes por la noche. Traía ojeras. El maquillaje no alcanzaba a cubrirlas. Mamá dijo, «Estás distante». «Estoy igual», respondí. «Tú estás distinta. No empieces», dijo. «Estoy bajo presión». «Lo sé», le contesté. «Yo también lo estuve muchas veces». «Entonces, ayúdame», replicó. «Dime qué hacer». La miré con calma. «No te diré qué hacer», dije. «Te diré qué no haré. No llamaré a nadie. No taparé nada. No mentiré». «Eso es abandonarme», dijo y su voz se quebró un poco. No respondí. «Es dejar de estorbar». Se sentó. Se pasó la mano por la cara. «Eduardo dice que todo se va a arreglar», dijo. «Que es solo un mal momento». «¿Te lo dijo por escrito?», pregunté. No admitió. «Dice que no conviene dejar rastros. Entonces cuídate», le dije. «De las palabras que no se sostienen». «Siempre desconfías», respondió. «Siempre aprendo», contesté. Se levantó sin despedirse. Esa vez sí cerró la puerta con fuerza. Los días siguientes el teléfono sonó más de lo habitual. No para mí, para ella. Llamadas que cortaba rápido, mensajes que leía y no respondía. Un domingo mientras tomábamos café su teléfono vibró y ella se levantó de golpe. «Es del trabajo», dijo. «Tengo que ir». «Ve», respondí. «¿No vas a decir nada?», preguntó. «Ya dije lo que podía», le contesté. Se quedó un segundo como esperando otra versión de mí. No llegó. Esa noche Lucía me llamó otra vez. «Van a mover gente», dijo. «Cuando mueven gente, alguien cae. Que caiga quien tenga que caer», respondí. Colgué y apagué el teléfono. No por rabia, por claridad. El silencio ya no era una espera. Era una posición. Y en esa posición por primera vez no me sentía cómplice ni salvadora. Me sentía presente sin intervenir, dejando que cada palabra no dicha hiciera su trabajo. El cambio no se anunció. Se notó. María Fernanda dejó de hablar con ligereza y empezó a medir cada palabra. Ya no me decía «todo sigue bien». Ahora decía «estamos revisando cosas». El plural apareció como un escudo. «Mamá, no te preocupes», me dijo una mañana sin mirarme. «En la empresa están ordenando procesos». «Ordenar siempre inquieta a alguien», respondí. «Es normal», replicó. «Recursos humanos se pone intenso a fin de año». No le pregunté más. Aprendí que cuando alguien se adelanta a tranquilizar algo ya no está tranquilo. Ese mismo día Lucía me llamó desde el estacionamiento de su trabajo. «Esto dejó de ser rumor», dijo. «Están pidiendo respaldos formales». «¿Respaldos de qué?», pregunté. «De decisiones antiguas», respondió. «Contrataciones, bonos, traslados».
todo lo que se firmó sin demasiadas preguntas. ¿Y Eduardo? Dije. Sigue firme, contestó. Demasiado firme. Cuando alguien no parpadea es porque cree que no lo van a tocar. Colgué y seguí con mis cosas. No hice llamadas. No pedí favores. No avisé a mi hija. El silencio seguía siendo mi línea. 2 días después, María Fernanda apareció con un folder bajo el brazo. No era suyo. Tenía el logotipo de la empresa. ¿Qué es eso?, pregunté. Papel respondió. Requerimientos. ¿Para quién?, dije. Para varios, contestó. No te metas. Se sentó y abrió el folder. Lo hizo rápido como si temiera que el papel hablara. Están pidiendo correos antiguos, dijo. Cosas de hace años. Los correos no envejecen. Respondí. Eduardo dice que es una limpieza. Replicó. Que no pasa nada. ¿Lo dice él o lo dicen por escrito? Pregunté. Cerró el folder de golpe. Mamá, no empieces. No eras empezado, le dije. Estoy escuchando. Respiró hondo. Van a revisar pagos, admitió. Bonos. Compensaciones. ¿Pagos a quién?, dije. A gente respondió. Gente que se fue. ¿Se fue o la movieron?, pregunté. No contestó. Esa fue la respuesta. Esa noche Claudia Ríos me escribió algo más largo de lo habitual. Ya no es recursos humanos. Entró auditoría externa. Piden explicaciones con fechas y nombres. No respondí. Guardé el teléfono. Preparé café. El documento ya había superado al rumor. Al día siguiente, Julián me llamó por última vez. No quiero volver a aparecer, dijo. Pero necesitaba decirte algo. Dime, respondí. Eduardo pidió que yo firmara una nota. Continuó. Una declaración simple, que confirmara que nunca noté nada impropio. ¿La firmaste?, pregunté. No, dijo. Le dije que no soy parte de su limpieza. Hiciste bien, respondí. Me ofreció dinero, añadió. Dijo que era por las molestias. Un monto que, según él, equivalía a 1 año de mi salario. Cerré los ojos un segundo. ¿Qué hiciste?, pregunté. Me levanté, dijo. Y me fui. Gracias por decírmelo, respondí. Gracias por no pedirme silencio, contestó. Colgué con una calma extraña. El poder, cuando se siente acorralado, siempre intenta comprar aire. Esa semana María Fernanda dejó de dormir. Lo noté en su forma de caminar por la casa, en la manera en que apretaba el teléfono, en cómo evitaba mirarme. ¿Vas a decir algo?, me preguntó una noche. Cuando tenga algo que decir, respondí. No antes. Eduardo dice que exageran. Insistió. Que alguien quiere hundirlo. Los documentos no exageran, le dije. Solo registran. Tú no entiendes cómo funcionan estas cosas, replicó. Al final siempre se arregla. A veces sí, respondí. A veces no. Se levantó y caminó de un lado a otro. No te alegres, dijo. Esto también me afecta. No me alegro, le contesté. Estoy atenta. El teléfono sonó. Ella miró la pantalla y se quedó quieta. ¿Quién es?, pregunté. Del trabajo, dijo. Quieren que vaya mañana temprano. Ve, respondí. Lleva todo. ¿Todo qué?, preguntó. Todo lo que no se pueda negar, dije. Se quedó mirándome. Buscaba una salida, una frase que la tranquilizara. No la encontró. Al cerrar la puerta dejó el folder sobre la mesa. Lo abrí por primera vez. Nombres, fechas, firmas, transferencias descritas con un lenguaje limpio definitivo. Nada de rumores, nada de opiniones. Papel. Ahí entendí que el escenario ya estaba listo. Cuando los secretos llegan a los escritorios correctos, dejan de necesitar testigos. Solo necesitan tiempo. Y el tiempo por fin había cambiado de lado. El colapso no ocurrió con gritos ni sirenas. Ocurrió con una convocatoria. Mañana a primera hora, dijo María Fernanda con la voz tensa. Reunión obligatoria. Dirección Recursos Humanos y Auditoría Externa. Ve preparada, le respondí. No emocionalmente. Documentalmente. No contestó.
Colgó como si la llamada le quemara la mano. Esa mañana no la acompañé. No porque no quisiera, sino porque entendí que mi presencia ya no tenía función protectora ni correctiva. Lo que iba a pasar necesitaba testigos profesionales, no madres. Me llamó una hora después. Su voz era otra. «Mamá», dijo, «todo el mundo está aquí». «Escucha», le respondí, «no interrumpas, no justifiques antes de tiempo». «Eduardo está hablando», susurró, «sonríe». «Eso no significa nada», le dije. «Continúa». Hubo ruido al otro lado. Voces que no reconocí. Pasos. Un golpe seco de carpeta sobre mesa. «Están leyendo correos», dijo ella. «Fechas. Transferencias». «Respira», le dije. «Solo escucha». «Están diciendo nombres», continuó. «El mío». No contesté. No había nada que decir que no sonara a consuelo vacío. Eduardo acaba de levantarse, dijo. «Está diciendo que esto es una interpretación errónea. Que todo fue aprobado». «¿Por quién pregunté?» «Por él mismo», respondió. Y su voz se quebró. Escuché una voz masculina al fondo firme sin emoción. «Las aprobaciones internas no sustituyen los procedimientos formales». «Eso no lo dijo». Eduardo, murmuró María Fernanda. «Eso lo dijo auditoría». Después vino el silencio. Un silencio largo, pesado, el tipo de silencio que no pide explicaciones, porque ya las tiene. «Mamá», dijo. «Nadie me mira». «Eso es normal», le respondí. Cuando el aire se va de una sala, todos buscan dónde apoyar la culpa. Eduardo está pálido. Susurró. Nunca lo había visto así. No sentí alivio. Sentí confirmación. Le están pidiendo que entregue su teléfono. Añadió. Su computadora. «Haz lo que te pidan», le dije. «No ofrezcas más». Me preguntaron si sabía, dijo. «Si sabía de las transferencias». «¿Y qué dijiste?», pregunté. Que no respondió. Que no sabía. «Eso es verdad», le dije. «Mantente ahí». La llamada se cortó sin despedida. No intenté devolverla. Una hora después, Lucía me llamó. «Se acabó», dijo. Lo sacaron del edificio. «¿A Eduardo?», pregunté. A Eduardo confirmó. Sin escolta visible, pero sin dignidad. «¿Y María Fernanda?», dije. «Está en una sala aparte», respondió. «Recursos humanos». «No está llorando. Está en shock». Colgué y me senté. No me temblaron las manos. Me tembló algo más profundo, la certeza de que ya no había versiones alternativas. Por la tarde, Claudia Ríos envió un mensaje corto. Todos pálidos. Literalmente. Nadie esperaba que cayera hoy. Esa noche María Fernanda llegó a casa sin bolso, sin maquillaje, sin teléfono. No me dejaron llevar nada, dijo. Todo quedó allá. «Siéntate», le pedí. Se sentó como si no pesara. Eduardo no me miró cuando se lo llevaron, dijo. No dijo mi nombre, porque nunca fue necesario, respondí. Dijeron que habrá consecuencias, continuó. Que revisarán mi rol, que decidirán si sigo. Eso es lo que hacen cuando el daño no es simétrico, le dije. No todos pagan igual. Me miró por primera vez desde que entró. ¿Sabías que esto iba a ir a pasar?, preguntó. Sabía que era posible, respondí. Por eso no mentí. Pudiste advertirme, dijo. Pudiste decirme que me fuera. Te lo dije, le contesté. No con palabras que querías oír, sino con límites. Se llevó las manos a la cara. Todo el mundo me vio, dijo. Nadie fingió. Porque ya no había nada que fingir, respondí. No gritó. No lloró. Se quedó ahí mirando un punto fijo, entendiendo demasiado tarde la diferencia entre promesa y respaldo. Esa noche no hubo Navidad. No hubo discursos. Hubo una verdad que al salir de los archivos y llegar allá a la mesa correcta, dejó a todos sin color en el rostro. Y por primera vez desde que llegué antes a aquella fiesta, supe que el silencio había terminado su trabajo. Las consecuencias no llegaron juntas. Llegaron desordenadas, como si cada una hubiera tomado su propio camino para alcanzarnos. A Eduardo Salinas lo vi por última vez en una nota breve
que alguien me mostró en el teléfono. No decía mucho. Separación inmediata. Investigación en curso. Colaboración obligatoria. 3 frases limpias. Ninguna mención a su talento ni a su trayectoria. El poder no se cae con estruendo, se evapora cuando deja de ser útil. María Fernanda recibió la llamada 2 días después. Mamá dijo, me dieron de baja. No gritó, no lloró. Su voz sonó hueca. ¿Qué te dijeron?, pregunté. ¿Que mi contrato queda suspendido mientras revisan mi participación? Respondió. Que no es un despido, pero tampoco es un respaldo. Es una pausa con nombre, le dije. Y pesa. Se sentó frente a mí y bajó la mirada. Nadie me llamó para ofrecer ayuda. Añadió, nadie. El silencio también informa, respondí. Sobre todo cuando antes sobraban las promesas. Esa misma tarde llegó el mensaje de Recursos Humanos a su correo personal. Breve, formal, definitivo. No continuar. Cierre administrativo. Entrega de accesos. Nada más. Se acabó, dijo mostrando la pantalla. Así sin explicación larga. Las explicaciones largas son para quien todavía importa. Le contesté. No se ofendió. Asintió. Había empezado todos a entender. A Julián Herrera lo vi al día siguiente. Vino a despedirse. Traía una caja pequeña. No vengo a reprochar nada, dijo, solo a cerrar. Eso también es una forma de respeto, respondí. Renuncié a la mudanza, continuó. Me voy de la ciudad. Conseguí trabajo en otro estado. Cuando pregunté, en 2 semanas, dijo, necesito aire. María Fernanda apareció en la puerta al oír su voz. Se quedaron mirándose como 2 personas que ya no comparten idioma. Lo siento, dijo ella. No supe parar. No supiste escuchar, respondió él. Y yo me cansé de esperar. Empezó ella. No la interrumpió. Ya no. Me miró a mí. Gracias por no pedirme silencio, dijo. Eso fue lo único limpio en todo esto. Se fue sin abrazos. Sin promesas de volver, solo con la caja y la espalda recta. Esa noche María Fernanda abrió un sobre que había llegado por mensajería. Dentro un resumen frío, liquidación mínima, beneficios cancelados, ninguna recomendación futura. Dicen que es lo estándar. Murmuró. Lo estándar siempre llega cuando se acaba el trato especial. Le dije. Eduardo no perdió todo. Añadió. Solo el cargo. Perdió la protección, respondí. Lo demás tarda. Me miró con algo parecido a resentimiento. A mí me miran distinto, dijo. Como si yo hubiera sido la causa. Fuiste parte. Le contesté. No la única. Eso no lo explican, replicó. A nadie le importa. La reputación es un espejo frágil, le dije. Se rompe por donde menos se espera. Guardó los papeles y se levantó. No es justo, dijo. No respondí. Es real. Los días siguientes confirmaron la asimetría. Eduardo conservó su casa, sus contactos, su red. María Fernanda perdió su rutina, su nombre dentro de un edificio, la certeza de que alguien la respaldaría. Julián se fue con dignidad intacta y sin ruido. Una noche mientras cenábamos en silencio, mi hija habló sin mirarme. Siempre pensé que caeríamos juntos, dijo. Que si algo salía mal nos sostendríamos. Él nunca cayó contigo, respondí. Tú caíste sola. No dijo nada más. Se quedó ahí, entendiendo que la caída no fue igual para todos, porque el riesgo nunca fue compartido. Y en esa diferencia, por primera vez, empezó a ver el precio real de haber confiado en el hombre equivocado. Mi hija no gritó cuando lo dijo. Eso fue lo más duro. ¿Por qué no me salvaste?, preguntó María Fernanda sentada frente a mí con las manos juntas, como si se las estuviera pidiendo prestadas a alguien más. No respondí de inmediato, no porque no supiera qué decir, sino porque entendí que cualquier respuesta rápida sonaría a excusa. Y yo ya no ibas a excusarme, porque no estabas cayendo por accidente. Dije al fin,
Estabas avanzando con los ojos abiertos. Se pasó la mano por la cara. «Yo confié», respondió. «Tú siempre me enseñaste a confiar. Te enseñé a confiar en las personas», le dije, «no a ignorar los hechos». Eduardo me prometió respaldo. Replicó. «Me habló de estabilidad, de crecimiento. Te habló de ti», respondí, «no de él». Levantó la vista. «Eso no es justo». «Es exacto», dije. «Nunca te prometió perder nada por ti». Se levantó y empezó a caminar de un lado a otro. «Si tú hubieras dicho algo», empezó. ¿Qué la interrumpí? ¿Que gritara en Navidad? ¿Que llamara a su empresa? ¿Que te sacara a rastras de una vida que tú defendías? «Que me advirtieras», dijo. «Que me obligaras a ver». «Lo hice», respondí. «Te hablé de límites, de hechos, de promesas sin nombre. Tú elegiste no escuchar». Se detuvo frente a mí. «Porque eras mi madre», dijo. «Pensé que ibas a protegerme. Te protegí de muchas cosas. Admití, demasiadas. Y cada vez que lo hice te facilité la siguiente caída». Su respiración se volvió irregular. «Entonces esto es castigo», dijo. «Me dejaste caer para enseñarme una lección». No respondí. «Te dejé caer porque no era mi caída. Y porque intervenir habría significado mentir por ti». «Mentir», repitió. «¿A quién?» «A todos», dije. «A tu trabajo. A Julián. A mí misma». Se sentó otra vez como si el cuerpo le pesara de golpe. «Yo no pedí que me salvaras siempre», murmuró. No le dije. «Pero te acostumbraste a que yo lo hiciera». Se quedó callada. El silencio ya no era defensivo. Era cansancio. Cuando me preguntaron si sabía, dijo, si sabía de los pagos de las decisiones. Pensé en ti. Pensé que ibas a decir algo. Que ibas a aparecer. Aparecí y respondí. No como escudo. Como testigo. Eso no sirve, replicó. Nadie te premia por eso. No buscaba premio, le dije. Buscaba no perderme. Me miró con una mezcla de rabia y tristeza. Siempre hablas como si esto fuera una lección, dijo. Como si yo fuera una historia ajena. No lo es, respondí. Es tu vida. Y por eso no la tomé por ti. Bajó la mirada. Tengo miedo, admitió, de no saber qué hacer ahora. Ese miedo es nuevo, le dije. Antes siempre había una red. Y ahora, preguntó. Ahora decides sin red. Respondí. Eso es crecer. Se secó una lágrima con el dorso de la mano. No me acerqué. No porque no me importara, sino porque sabía que ese gesto devolvería todo a un lugar falso. No sé si puedo perdonarte, dijo. No me debes perdón, le contesté. Te debo honestidad. Y eso ya te lo di. Nos quedamos así en una quietud incómoda, pero real. No había reconciliación inmediata ni promesas de reconstrucción. Solo una verdad puesta sobre la mesa sin adornos. Cuando se levantó para irse a su cuarto, se detuvo en la puerta. Ojalá hubiera sido distinto, dijo. También yo respondí. Pero distinto no siempre significa mejor. Cerró la puerta con cuidado. Yo me quedé sentada sin victoria ni culpa, entendiendo que amar no siempre es salvar, y que a veces la firmeza es la única forma honesta de permanecer. La culpa no llegó como un golpe. Llegó como un peso constante, silencioso, que se acomodó en mí, cuando ya no había a quien señalar. Esa mañana fui yo quien llamó a Lucía. No me llames para decirme que hice lo correcto, le dije apenas contestó. Necesito decir esto en voz alta. Te escucho, respondió sin ironía. Siempre pensé que proteger a María Fernanda era anticiparme. Continué. Quitarle los obstáculos antes de que los viera. Eso no es protección, dijo. Es control con buena intención. Lo sé ahora, admití. Pero durante años lo llamé amor. Guardó silencio. Lucía nunca fue de consolar rápido. Cuando su padre se fue, seguí. Me prometí que a ella no le faltaría nada. Ni estabilidad, ni respaldo. Y confundí respaldo con intervención. La hiciste fuerte, dijo.
A tu manera. La hice dependiente de una salida. Respondí. Siempre había una puerta abierta porque yo la abría. Colgué y me quedé sentada un rato largo. Pensé en María Fernanda de niña, en cómo me buscaba con la mirada antes de hablar, en cuando dejó de hacerlo. Esa tarde entró a la cocina sin mirarme. Hablé con una reclutadora, dijo. No fue bien. ¿Por qué? Pregunté. Preguntó por mi último puesto. Respondió. ¿Por qué duró tan poco? Por referencias. ¿Y tú qué dijiste? Le pregunté. La verdad, contestó. O lo más cercano a ella. Asentí. No celebré. No lamenté. Me dijo que tal vez debería aceptar algo más bajo. Añadió. Que reconstruya desde ahí. Eso no es un castigo, le dije. Es un punto de partida. Me miró con cansancio. Nunca me hablaste de empezar desde abajo. Dijo. Siempre me dijiste que podía aspirar a más. Te hablé de aspirar. Respondí. No de saltarte pasos. Se sentó frente a mí. Siempre quise que estuvieras orgullosa. Dijo. Pensé que si llegaba rápido, si destacaba, lo estarías. Siempre lo estuve. Le contesté. Incluso cuando no entendía tus decisiones. Entonces, ¿qué hiciste mal? Preguntó. No esquivé la pregunta. No te enseñé a tolerar la incomodidad, dije. Ni la espera. Te enseñé a evitar la frustración, no a atravesarla. Bajó la mirada. Cuando algo no salía, tú lo arreglabas, continué. Cuando alguien te decía que no, yo buscaba así otro. Nunca te enseñé a quedarte cuando no había aplauso. Eso no suena tan terrible. Murmuró. Lo es cuando el mundo no coopera. Respondí, porque no siempre hay alguien que abra la puerta correcta. Se quedó callada. No discutió. No te enseñé a perder sin sentir que te quitaban algo. Añadí. Y perder también forma. Respiró hondo. Yo tampoco supe decir basta. Dijo. A Eduardo. A la idea de que todo tenía que ser grande. Eso también se aprende. Le respondí. Y a veces tarde. Se levantó para servirse agua. Sus movimientos eran más lentos, más conscientes. No quiero volver a depender de una promesa, dijo. Ni de alguien que no esté dispuesto a perder conmigo. Eso es nuevo, le dije. Y es valioso. Me miró no buscando aprobación, sino confirmación. No voy a arreglarte el camino. Añadí, pero tampoco te voy a empujar. Asintió. Eso alcanza, dijo. Cuando se fue a su cuarto, entendí algo que me costó aceptar amar. También es reconocer los errores propios sin convertirlos en disculpas interminables. Yo había hecho lo mejor que pude con lo que sabía entonces. Ahora sabía más. Y esa diferencia, aunque tardía, era real. No podía devolverle una versión distinta de su pasado, pero podía dejar de interferir en su presente. Y por primera vez, esa renuncia no se sintió como abandono, sino como una forma más honesta de estar. La vi salir de casa una mañana sin preguntarme nada. No pidió consejo. No pidió dinero. No pidió tiempo. Se llevó una carpeta delgada y el teléfono en silencio. María Fernanda había empezado a moverse sin red. Volvió al mediodía. Dejó la carpeta sobre la mesa y se sentó sin hablar. Fui a una entrevista, dijo al fin. No era lo que esperaba. ¿Qué esperabas? Pregunté. ¿Que no me miraran como si tuviera que justificarme desde la primera frase? Respondió. Que mi último trabajo no pesara tanto. Pesa, le dije. Pero no para siempre. Se pasó la mano por el cabello. Me ofrecieron algo temporal. Continuó. Horas irregulares. Menos dinero del que ganaba antes. ¿Cuánto menos? Pregunté. La mitad, dijo. Y sin promesas. Asentí. No hice cuentas en voz alta. No correspondía. ¿Aceptaste? Pregunté. Dije que lo pensaría. Respondió. Quería oírme decirlo primero. ¿Y qué te oíste? Le dije. Que no podía seguir esperando a que alguien me rescate. Contestó. Que si digo que no, no es porque valga más, es porque todavía no quiero ver dónde estoy. Se levantó y fue por agua.
Volvió más despacio. Acepté. Dijo: «Empiezo mañana». No la felicité. No la abracé. Le sonreí apenas. «Eso es moverte», le dije. «No huir». Los días siguientes la vi llegar cansada. No exhausta de orgullo, sino cansada de verdad. Dejaba el bolso, se quitaba los zapatos y se sentaba a comer sin teléfono. «No saben quién fui», me dijo una noche. «Nadie me trata distinto. Eso también es nuevo», respondí. «Y útil. Me dieron tareas básicas». Añadió: «Cosas que antes delegaba. Aprender de nuevo no te quita nada», le dije. «Te devuelve perspectiva». Una tarde llegó molesta. Una compañera me corrigió delante de todos, dijo: «No fue amable». «¿Tenía razón?», pregunté. «Sí», admitió. Y eso fue lo peor. Se sentó frente a mí apretando las manos. «Antes me hubiera ido», dijo, «o hubiera llamado a alguien». «Y ahora», le dije. «Ahora me quedé», respondió. Le pedí que me explicara. Asentí. No dije nada más. Otra noche abrió el correo frente a mí. «Me escribieron del banco», dijo. «Quieren renegociar el pago. No llego con lo que gano». «¿Qué propones?», pregunté. «Pagar menos por un tiempo», respondió. «Ajustarme». «Eso también es decidir», le dije. No sabía hacerlo, confesó. Siempre había una solución rápida. «Las soluciones rápidas no enseñan», respondí. «Solo tapan». Me miró no con reproche, sino con algo nuevo: aceptación. «No quiero volver a ser esa persona», dijo, «la que confunde urgencia con valor». «No volverás si sostienes esto», le respondí. Lo incómodo, lo lento, lo propio. Una semana después, Julián envió un mensaje corto. No a ella, a mí. «Ya me mudé. Estoy bien». Se lo leí. María Fernanda cerró los ojos un segundo. «Me alegra», dijo. «De verdad». No hubo nostalgia ruidosa. Hubo reconocimiento. Esa noche cenamos juntas, sin planes, sin explicaciones, sin rescates en espera. La vi masticar despacio, pensar antes de hablar, elegir las palabras sin apuro. Aprender a caer no la hizo más débil. La volvió más exacta. Y en esa exactitud, por primera vez, no me buscó para sostenerla, sino para compartir el peso de estar empezando de nuevo. La siguiente Navidad llegó sin anuncios. No hubo listas largas ni invitados de último momento. María Fernanda y yo acordamos algo simple. «No quiero fingir», dijo. «Ni explicar. Entonces, no lo hagamos», respondí. «Hagamos espacio. Prepare lo justo». Ella llegó temprano sin prisas. Traía una bolsa pequeña y un cansancio distinto, más honesto. «¿Te ayudo?», preguntó. «Sí», le dije. «Corta el pan». Se sentó y lo hizo con cuidado, como si cada movimiento tuviera un propósito. Ya no hablaba mientras trabajaba. Pensaba primero. En el trabajo nos dieron el día libre, comentó. Nadie hizo bromas. Nadie preguntó. «Eso es respeto», respondí. «A veces llega tarde. Me pagan menos», añadió. «Pero me pagan claro». «Eso también cuenta», le dije. No hablamos de Eduardo. No fue un acuerdo. Simplemente dejó de ser necesario. Tampoco mencionamos a Julián. Su ausencia ya no dolía como antes. Ocupaba un lugar definido. Recibí un mensaje de recursos humanos. Dijo: «Cerraron el proceso. No habrá sanción adicional para mí». «¿Cómo te sientes?», pregunté. Aliviada, respondió. Y cansada de pensar que eso era lo que importaba. «Lo que importa es lo que sostienes después», le dije. Asintió. Sirvió el café sin derramarlo. Pequeños gestos. Antes no los veía. Lucía llamó, comenté. «Vendrá otro día». «Está bien», dijo. «Hoy prefiero poco. Comimos sin música alta, sin pantallas, sin discursos». En un momento ella se quedó mirando la mesa. «No es triste», dijo. «Es tranquilo». «La tranquilidad no hace ruido», respondí. «Por eso cuesta reconocerla». Después del café me ayudó a ordenar. Guardó los platos con cuidado, como si no quisiera romper nada más. Se detuvo frente a la ventana.
Antes pensaba que la Navidad era una prueba, dijo. Que había que mostrar algo. No lo es, le dije. Es un descanso. Aprendí a descansar. Respondió. Tarde, pero aprendí. Se sentó frente a mí. No te pedí perdón, dijo. No sé si es lo correcto. El perdón no se pide como favor, le contesté. Se demuestra con tiempo. Estoy dispuesta. Dijo. Eso se nota, respondí. Cuando se fue no me quedé con la sensación de pérdida. Me quedé con orden. Con silencio que no pesa. Con la certeza de que el ruido había sido una forma de huida y que al desaparecer dejó algo más firme en su lugar. Esa Navidad no fue pequeña. Fue exacta. Y por primera vez en mucho tiempo no sentí la necesidad de llenar los espacios. Los dejé estar. Nunca lo llamé venganza. Ni siquiera cuando otros usaron esa palabra por mí. «Te desquitaste», dijo Lucía una tarde mientras tomábamos café. «A tu manera». No le respondí. Me desaté. Me miró esperando una explicación más larga. No se la di. A veces nombrar con precisión es suficiente. No llamé a la empresa, no envié correos, no llevé documentos a nadie. No levanté la voz en una mesa festiva, ni provoqué escenas que luego pudieran confundirse con coraje. Tampoco hice lo que siempre había hecho antes: intervenir, para suavizar, cubrir o corregir. Entonces, ¿qué hiciste?, insistió Lucía. Dejé de mentir, dije. Y dejé de salvar. Eso fue todo. Con María Fernanda la claridad llegó a destiempo, pero llegó. Una noche, mientras revisaba cuentas en la mesa, habló sin mirarme. La gente cree que tú moviste algo, dijo. Que llamaste a alguien. No lo hice. Respondí. Lo sé, dijo, pero lo creen igual. La gente cree muchas cosas cuando se queda sin explicación, le contesté. No es mi trabajo desmentirlo todo. Se quedó callada. Luego levantó la vista. Antes habría salido a aclararlo, dijo. Antes necesitaba ser necesaria, respondí. Ahora no. No fue una frase dura. Fue una constatación. Con el tiempo Eduardo dejó de ser un nombre pronunciable. No porque yo lo prohibiera, sino porque ya no tenía función. Su poder se había vuelto irrelevante para nuestra vida cotidiana. La reputación que tanto protegió se había convertido en una ausencia incómoda en los pasillos donde antes mandaba. Dicen que está negociando, comentó alguien una vez, que aún conserva propiedades, contactos. El poder no desaparece, respondí. Cambia de forma. ¿Y eso no te molesta?, me preguntaron. No dije, porque nunca quise destruirlo. Quise no sostenerlo. Esa diferencia lo cambió todo. Con Julián la despedida fue definitiva y limpia. No hubo llamadas tardías ni mensajes ambiguos. Se fue con lo que le pertenecía a su decisión. A veces eso es más que cualquier compensación. Hiciste lo correcto, me dijo en su último mensaje. Aunque doliera. Lo correcto no siempre consuela, le respondí. Pero, ordena. En casa el ambiente dejó de estar tenso. No porque se hubiera reparado todo, sino porque ya no se fingía. María Fernanda hablaba menos y pensaba más. Ajustaba gastos sin dramatizar. Aceptaba límites sin convertirlos en ofensas. No me protegiste, me dijo una noche. Y eso me obligó a aprender. No te abandoné, le contesté. Te dejé ver. Asintió. No pidió más. Yo también aprendí. Aprendí que el amor no necesita ser útil para ser real. Que la dignidad no se demuestra ganando, sino eligiendo no cruzar ciertas líneas. Que la venganza hace ruido y exige testigos, mientras que la claridad trabaja en silencio y no pide aplauso. ¿Te arrepientes?, me preguntó Lucía tiempo después. De muchas cosas, respondí. De esto no. Porque no fue un acto contra alguien. Fue un acto a favor de algo que había descuidado durante años mi propia coherencia. No celebré caídas ni acumulé victorias. Simplemente dejé de participar en un juego que nunca quise jugar. Y al hacerlo sin levantar la voz, ni mover una sola ficha, recuperé algo que creí perdido: el derecho a no intervenir, cuando intervenir significaba traicionarme.
Eso no fue venganza. Fue el límite correcto puesto a tiempo. No hubo un momento exacto en el que todo se acomodara. Fue más bien una suma de días tranquilos de decisiones pequeñas que ya no necesitaban explicación. María Fernanda empezó a llegar a casa con un cansancio distinto, menos urgente, más honesto. Yo aprendí a no anticiparme. Hoy me corrigieron otra vez, me dijo una noche. Tenían razón. Eso también es progreso, respondí. Cuando la corrección no humilla, enseña. Asintió. Antes habría discutido. Ahora anotaba. Las consecuencias se asentaron sin espectáculo. Eduardo Salinas dejó de aparecer en conversaciones ajenas. Su nombre ya no abría puertas ni cerraba bocas. La empresa siguió adelante. Los documentos encontraron su lugar. La gente que dependía de su favor aprendió a moverse sin él. No volvió a llamarme, me dijo mi hija un día como quien informa el clima. Porque ya no tiene nada que ofrecerte, respondí. Y porque tú ya no esperas nada. No sonrió. Tampoco se quebró. Aceptó. Con el tiempo Julián quedó como un recuerdo limpio. No idealizado. No amargo. Simplemente correcto. Me escribió, me contó María Fernanda. Dijo que está bien. Me alegra, respondí. Que lo esté sin ti no te quita nada. Antes pensaba que sí, admitió. Ahora no. La casa cambió. No por los muebles ni por los horarios, sino por el tono. Hablábamos menos, pero mejor. No había frases para cubrir silencios. El silencio cuando aparecía no pedía rescate. Aprendí a pagar lo mío, me dijo una tarde. No llego sobrada, pero llego. Llegar cuenta, respondí. Llegar sin deuda moral cuenta más. No la felicité. No la consolé. Compartimos el té como dos adultas que ya no necesitan tutelarse. A veces alguien insinuaba que yo había ganado. Nunca respondí a eso. Ganar implica competir y yo no competí con nadie. No busqué castigos ni premios. Elegí no intervenir cuando intervenir me habría convertido en cómplice. ¿Te duele todavía?, me preguntó Lucía una vez. De otro modo respondí, ya no como herida abierta. Ese fue el cambio real. Caminé hacia una vida más pequeña y más firme. Menos gestos grandilocuentes, más coherencia. Entendí que el silencio no siempre es ausencia. A veces es una postura ética. No hablar cuando hablar significa mentir. No entrar cuando entrar significa sostener una farsa. No salvar cuando salvar significa borrar el aprendizaje del otro. Gracias por no cubrirme, me dijo María Fernanda una noche sin mirarme. Me obligaste a sostenerme. Gracias por hacerlo, respondí. Yo no podía hacerlo por ti. Nos quedamos ahí sin más. Si esta historia te dejó algo, si reconociste en ella una frontera que también te ha costado poner, deja un me gusta, escribe un comentario o comparte el relato. A veces contar lo que no se gritó ayuda a que otros entiendan que la dignidad también se ejerce en silencio. Yo sigo aquí, en paz, con las consecuencias en su lugar, sin ruido, sin aplausos, con el único cierre que me importaba haber elegido el silencio correcto.